Señor, te damos gracias, gracias, gracias. Dale gracias con tus labios, dale gracias con todo el corazón. Señor, te damos gracias. Somos agradecidos delante de tu presencia. Somos agradecidos delante de ti. Estamos cerca de finalizar este año, Señor. Y sabemos que hasta aquí nos has ayudado tú. Hasta aquí, Señor, has permitido que podamos estar. Hasta aquí, Señor. No hay nada más precioso y más hermoso para tus hijos saber de que tú, nuestro Padre Celestial, estás con nosotros. Sabiendo que la gloria venidera, lo que se viene, es mayor que lo que estamos viviendo. Porque tú siempre nos llevas de triunfo en triunfo, nos llevas de gloria en gloria. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. En tu bendito nombre, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Mil gracias, Señor, te damos. Y junto en victoria, Señor, te decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso, fuerte, fuerte. Fuerte ese aplauso al Señor. Bendecí al que tenía a tu lado, saludale. Decile, hoy Dios va a sorprender tu vida. Invítale a tomar asiento. ¿Cuántos dicen, hoy Dios me va a sorprender? Vamos a abrir la Biblia, vamos a ver lo que dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y he titulado el mensaje de esta noche, un niño con propósito. Mirá lo que está a tu lado, decirle, hay un niño dentro tuyo que tiene propósito. Vamos, dilo. Aunque tengas 90 años, hay un niño dentro tuyo. Porque muchas veces salen las mañas de personas grandes como si fuesen niños. ¿Conocen a alguien así o no? Mañoso nomás. Y lo vemos y decimos, pero esta persona tendría que ser ya maestro, enseñar a otro, pero hay actitudes que necesitamos madurar. Pero hay un niño con un propósito en el cual vino al mundo y dio su vida en rescate de nosotros, y ese es Jesús. Y veamos lo que dice ahí Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche y sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuánto dicen para todo el pueblo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús vino con un propósito. Jesús se encarnó en el ser humano para enseñarnos cómo teníamos que vivir. Mirá lo que está a tu lado, decirle, hay un propósito de Dios para tu vida. No es que tú viniste a este mundo sin propósito, o viniste porque mamá quedó embarazada, o viniste porque alguien embarazó a mamá y no sabes quién es papá, o diferentes circunstancias, pero ahí apareciste tú. No, eso no es así. Hay propósito de Dios para cada uno que nace. Fíjense cómo será que están muchas veces pensando, a esa persona que la están observando, ¿va a abortar o no va a abortar? Fue abusada, le pasó esto, le pasó aquello. Cuando Dios tiene un plan para una persona, esa persona cuando viene al mundo es porque hay un propósito dentro de esa persona.
sin importar. ¿Cuántos niños crecen sin sus padres, tienen odio, resentimiento, bronca y dicen, pero ¿para qué vine al mundo si aún mi padre me abandonó? ¿Cuántos están aquí? Hace una semana atrás hablaba con un amigo y le digo, vos tenés que perdonar a tu padre y tenés que perdonar a tu madre. Tenés que perdonar a tu padre, pero no lo conozco, no tengo nada, claro. No lo conocés, por eso tenés que perdonar por la mala actitud que tuvo. Y en realidad lo odio, dijo. Y tenés que preguntar a tu madre, porque aún ella, estando en vida, te dio para que tus abuelos te críen. Entonces, dentro de él, una amargura, dolor, resentimiento, por no entender que había un propósito de Dios en su vida, perdido en las drogas, en la delincuencia, hasta que se dio cuenta de que Dios tiene algo para su vida. Siempre culpando al padre, culpando a la madre y cuántas cosas, y no se daba cuenta que no fue por ese acto entre papá y mamá, fue porque Dios lo permitió. ¿Cuántos están aquí? Muchos hemos pensado, ¿para qué vine a este mundo si me toca sufrir, si me toca pasar esto y cuántas cosas? Pero si Dios lo permitió, es porque algo bueno tiene para nuestras vidas. Ahora bien, nos encontramos con ¿quién? Con Jesús, que tenía un propósito. Él tenía que venir con un plan y un propósito en dar su vida. Pero en el capítulo anterior, fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo 80, de ahí también del libro de Lucas, habla de Juan. Y Juan era su primo. Juan nació antes que él. Juan también había un propósito que Dios tenía para su vida. No es que Juan apareció porque sí. Fíjense lo que dice el libro ahí, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el día de su manifestación, hasta el día que Dios dijo, es momento de manifestar por el cual el propósito te ha traído a este mundo. Nadie nace porque sí. Hay propósito de Dios. Hay un hombre, pastor muy reconocido a nivel mundial, donde le faltan las extremidades, ¿no? Y muchas veces se cuestionó y dijo, ¿y por qué nace así? Y Dios miró para otro lado y cuántas cosas, hijo de pastor, no es que pasaron ciertas cosas, pero él recorre el mundo contando su testimonio y él contándole al mundo entero diciendo, es el propósito que Dios me trajo a esta vida. Su nombre es Nick. Le faltan los brazos, le faltan las piernas, pero él tiene su esposa, hasta donde yo sé tiene su hijo, y su hijo es normal, su hijo tiene todas las extremidades. Cuando Dios pone los ojos en alguien y dice, a esta persona la voy a usar grandemente, Dios la termina usando, sin importar la condición. Por eso muchas veces me han escuchado decir, valoren lo que Dios le dio, valoren lo que tienen, porque hay otros que están viviendo cosas peores. Pero dice que Juan crecía hasta el momento donde él tenía que manifestar el propósito de Dios. Ahora fíjense también Jesús en el capítulo 2, versículo 52. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. Cuando hay un propósito que uno lo entiende y se define, uno comienza a crecer, pero no solamente en años de vida, sino en sabiduría, en conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene, lo comienza a dar. Dios tiene propósito para personas en un momento corto o en un momento largo. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero Dios tiene un propósito. Si Dios no tendría un propósito para alguien de lo que estamos aquí, ya no estaríamos aquí. Si tu vida se conserva y tu vida sigue adelante, porque Dios tiene un propósito. Si no, ya tendrías que estar con Él.
ya tendría que estar en su presencia. Pero como hay algo de Dios en ti para manifestar al mundo que está perdido, sin esperanza, un mundo que se está cayendo, que no saben para dónde correr, están viendo a ver en quién poner su confianza, cuando su confianza necesita ser depositada en Dios. Un niño con propósito vino al mundo a salvarlo. Pero había también otro niño que no venía al mundo a salvarlo, sino que venía, hablando de Juan, a preparar el camino para ese niño que venía a salvar el mundo. Tú no serás ese niño que Dios tiene preparado para revolucionar una ciudad, un país, una familia. Tú no serás la persona que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para marcar un antes y un después. ¿Cuántos están aquí? Despierta cada mañana sabiendo de que Dios, algo bueno y nuevo Dios tiene para ti. Porque el propósito de Dios para cada uno de nosotros nos va a llevar ¿a qué? A que vivamos conforme a ese propósito, valoremos el hoy sabiendo de que mañana vamos a vivir mucho mejor. ¿Qué hubiese pasado de Jesús si no entendía el propósito? ¿Qué hubiese pasado de Juan si no hubiese entendido el propósito? ¿Qué hubiese pasado contigo si tú no has entendido tu propósito? Porque el tiempo pasa y no se recupera. Pero cuando tú entiendes de que Dios tiene algo especial para cada uno, tú corres la carrera, tú tienes por delante lo que quieres lograr y tú lo corres. Tú avanzas y nada te detiene. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Juan crecía continuamente hasta el momento señalado. Veamos lo que dice el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero también digo, fíjense lo que Pablo le está hablando a los Gálatas, le dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, cuando es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y luego lo explica. ¿Por qué? Porque muchas veces parece de que Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero parece que es un propósito a largo plazo, desconocemos el tiempo. Cuando Dios quiere comenzar con algo, Él lo comienza, lo perfecciona hasta el momento señalado. ¿Para qué? Para que ese propósito no se eche a perder, sino que se viva en el momento justo. Es como aquel joven que se quiere casar y está desesperado, ¿no? Señor, envíame la costilla de Adán, ¿no? Y está desesperado porque quiere esa joven para casarse. Y en un momento pasó por delante alguien y dijo, esta es la que Dios me envió. Y no es la que pasó nomás, ¿no? Y después no sabe cómo arrepentirse para decir, Señor, me equivoqué. Después se separan, los hijos quedan dando vuelta por un lado y por el otro. ¿Por qué? Porque se adelantó al propósito de Dios. Dios tenía un plan y un propósito para esa familia, claro, pero se adelantó. Cuando nosotros no necesitamos ayudar a Dios, al contrario, necesitamos estar bajo la mano de Dios, para que el Espíritu nos guíe y Él nos va a guiar a toda verdad. Y fíjense lo que dice en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, mirá lo que está a tu lado de decirle, así también nosotros, cuando éramos niños, mirá lo que está a tu lado de decirle, cuando éramos, hace mucho, ¿no? Éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira lo que está a tu lado y decirle: si tú has creído en Cristo, vamos, dilo, ya no eres esclavo, ya eres libre. Pasaste de la tiniebla a la luz. Ya no necesitas estar en tiniebla ahí palpando a dónde voy a ir porque me puedo golpear. No, 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 hay una luz delante tuyo. Está el Espíritu de Dios que te va marcando el paso, te va guiando a toda verdad, va delante tuyo como poderoso gigante. ¿Para qué? Para hacerte entender de que ya no eres esclavo, no eres esclava. Ahora eres libre, eres un hijo, una hija de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, toda la herencia, toda la heredad que le permite a los hijos de Dios heredar y recibir de parte del Padre, la vamos a recibir. ¿Cuántos dicen toda la herencia? No solamente las que conocemos, sino también las que no conocemos. Porque fíjense que esto es claro, hay personas que están en tiniebla porque no saben de que hay alguien que los puede llevar a la luz. Hay personas que están viviendo mal porque no se dan cuenta que en Cristo hay libertad. En Cristo uno tiene libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está dentro nuestro, hay libertad, libertad para amar, libertad para honrar, libertad para abrazar, libertad para dar afecto, cariño y todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Ahora bien, fíjense lo que dice en el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesucristo es el primogénito de entre los hermanos. Es el primero que entró al cielo, es el primero que recibe la bendición. Pero como Él no es egoísta, Él la reparte con sus hermanos. Las bendiciones del Señor son para ti, porque tú no eres esclavo. Esclavo es aquel que está en tiniebla, esclavo aquel que no ha creído, esclavo es aquel que no conoce la verdad. ¿Y por qué no conoce la verdad? Porque todavía no hay alguien que le haya hablado del amor de Dios o no ha querido escuchar del amor de Jesús. Estamos en un país donde el anunciar a Cristo es libre. La gran mayoría de las personas han escuchado el Evangelio. No estamos en un país donde se reprime por hablar o escuchar de Cristo. Estamos en un país donde las personas han oído. La iglesia más grande de la humanidad es la iglesia que está separada, la iglesia que conoció y se apartó. Y no se dan cuenta que solamente en Cristo es donde van a vivir la libertad que Dios tiene. Pero hay una iglesia que está apartada, separada del amor de Dios, están caminando lejos de Él y Él los quiere atraer con cuerda de amor, pero ellos están viendo y pensando de una manera diferente. Cuando el Señor dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les voy a hacer descansar. Si toda la humanidad iría a Jesús, ninguno estaría cargado, cansado, fatigado. ¿Cuántos están aquí? La gran pregunta es: ¿por qué hay tantas personas que dicen conocer o creer en Dios, pero se encuentran cargados y trabajados? ¿Por qué? Porque dicen creer, pero no van a Él que los va a hacer descansar. Queremos descansar, pero no vamos a Él. Cuando Él trajo un propósito. El Espíritu Santo también tiene un propósito. Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo a otro consolador para que esté con ustedes todos los días. Él les va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar todas las cosas. Propósito. Despierta mañana con el propósito de Dios en vos. No es que despertaste para ir a trabajar, no, despertaste porque hay un propósito de Dios. No despertamos porque tenemos que trabajar o porque tenemos una familia, o despertamos porque Dios dijo: hoy despierta y mañana. No, despertamos porque hay un propósito de Dios.
No sé cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, pero seguramente que si estás todavía respirando y en esta tierra, es porque el propósito de Dios es grande. A alguien Dios tiene para que tú puedas afectar para bien. A alguien Dios preparó para que tú puedas afectar para bien. A alguien Dios puso, y tal vez tú no lo viste, pero Dios lo preparó. ¿Para qué? Para que haya algo que tú puedas afectar. Dios es tan inteligente, tan sabio, que no hace las cosas al azar, ni porque algo se le ocurrió en un momento y dijo vamos a probar. No, Dios lo hace todo. Así como Dios tenía preparado los cuervos para alimentar a un profeta, Dios te tiene a ti preparado para alimentar y para bendecir a otros. ¿Cuántos están aquí? Despierta cada mañana por el propósito de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no va a pasar. El propósito de Dios nos lleva todos los días a vivir como agradecidos, sabiendo de que si despertamos, porque algo Dios tiene en cada día para que nosotros podamos obrar conforme a su propósito. Juan tenía un propósito. Juan tenía que preparar el camino para Jesús. Jesús tenía un propósito, salvar la humanidad. Los apóstoles tenían un propósito, hacer de que el mundo entero conozca que Jesús había venido al mundo a salvarlo y no a condenarlo. Cuando sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, vivimos como si fuese el último día, dándolo todo. Le decimos: Señor, santifica mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, porque todo lo que soy, quiero glorificar tu nombre, quiero darlo a conocer, quiero mostrarle al mundo entero que solamente en ti hay esperanza. Cuando sabemos que el propósito de Dios es fuerte en nuestra vida, o que Él nos diseñó con un propósito, no se pasa un día sin vivir conforme a ese propósito. ¿Cuántos están aquí? Vamos a finalizar este año con un propósito, pero vamos a comenzar un año nuevo también con el propósito de Dios. No despertamos porque tenemos que mantener o llevar adelante una familia, un trabajo, una profesión. No, despertamos porque el propósito de Dios es que tengamos que despertar. Porque cuando el propósito de Dios se termina, o dice hasta este día, has venido a cumplir con el propósito que tenías para ti, que tenías que hacer, ese día se termina y vas a tener que partir con el Señor. No sé hasta cuándo, o no sé cuánto tiempo es el propósito de Dios para cada uno. Pero si todos los días vivimos como si fuese el último día de vivir ese propósito, no solamente que vamos a disfrutar, sino que cuando veamos al caído lo vamos a levantar. Cuando vemos a aquel que no tiene alimento en su boca, le vamos a dar ese alimento. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a vivir conforme a ese propósito? El trabajo que tú tienes, tú tal vez dices, y este trabajo, tal vez Dios te puso a alguien ahí para marcar un antes y un después de una persona. No lo sabemos. No lo sabemos. Donde yo trabajo me encuentro continuamente con personas que cuando te ven, te saludan y le decís ¿cómo andás? Y te dice, ¿y cómo voy a andar? Si estoy en una farmacia, muy bien no estoy. Pero da gracias a Dios que está en esa farmacia, le digo. Porque hay otros que ni siquiera a la farmacia pueden llegar. Se le terminó el propósito de Dios. Se terminó el día de respiro. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Hoy estamos, mañana no estamos. El propósito de Dios está activo en nuestra vida para que disfrutemos de todas las cosas. Amén. Entonces, ahí como está, ponte de pie.